tráfico, con todo, imposible poder movilizarnos a largas distancias, pero vamos a continuar. Lo bueno de la tecnología es que nos hace llegar hasta donde nos encontremos, ¿verdad? A través de las pantallas y las plataformas virtuales. Bien, si se me escucha entrecortado, por favor, me van indicando. Yo espero creo que tengo una buena señal ahorita. Estoy conectado por Wi-Fi, acostumbro a conectarme directamente, pero pues voy a tener esta excepción el día de hoy. Bueno, entonces estábamos platicando en la clase anterior sobre el tema de la ley contra lavado de dinero u otros activos. Creo que fue una de las clases eh, esenciales, ¿verdad? Para poder arrancar con el contenido. Y ahí estuvimos analizando cuál era el objeto de la ley. Y ahí hablábamos nosotros sobre el objeto de la presente ley, ¿verdad? Controlar, vigilar y sancionar. Esto es a modo de repaso. Controlar, sancionar y vigilar el lavado de dinero procedente de la comisión de cualquier otro delito. Y de ahí también en esa ley aprendimos cuáles son las personas que están obligadas a saber, ¿verdad? Y a prevenir el tema de lavado de dinero u otros activos, como lo refiere el artículo 18 de la ley. Entonces vean ustedes qué es lo que estábamos en ese momento. Voy a estar en mi celular porque hay tormentas. Sí, tiene razón, mi hermano, hay problema porque sí, a mí me consta, es notorio, ¿verdad? Que está lloviendo acá también. Por lo menos yo ahorita me encuentro en zona 1, todavía me encuentro en zona 1, así es que aquí hay mucha lluvia. Bueno, hablamos de las personas obligadas, luego hablamos quién comete el delito de lavado de dinero u otros activos, esto es a modo de repaso, ¿verán? Decíamos nosotros que el artículo 2, recuérdense que el 2 es la clave para saber quién comete el delito de lavado de dinero u otros activos. Solo denme un segundo. ¿Quién comete el delito de lavado de dinero u otros activos? Bueno, y luego ese artículo 2, decimos nosotros que tiene 3 literales. Cada una de las literales encierra las acciones que puede realizar un sujeto al momento de poder considerarlo que participa en acción de lavado de dinero y que ese mismo artículo 2, ¿verdad? Literal, A, B y C, conlleva la determinación de los verbos rectores. Que los verbos rectores, se recuerdan que lo analizamos, que son las acciones: invertir, convertir, transferir, realizar, adquiera, posea, administre, tenga, utilice, oculte o impida, el origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad. Eso es parte de los verbos rectores. Luego hablamos de la responsabilidad penal y de la pena. Y acá, se recuerdan que hicimos énfasis en cuanto al tema de lavado de dinero u otros activos, que existen responsabilidad penal para las personas individuales y responsabilidad penal para las personas jurídicas. Pero las personas individuales son sancionadas conforme lo establece la ley y se recuerdan que analizamos el artículo 4. Entonces yo les dije que el momento del análisis del lavado de dinero u otros activos es el artículo 2 y el artículo 4 de la ley. El 2 pues establece quiénes cometen el lavado de dinero, y el 4 cómo se van a sancionar a estas personas. Entonces, si es persona individual, la pena es de prisión de 6 a 20 años y creo que por ahí hicimos algunos ejercicios, incluso dinámicos, que nos sirvieron para poder determinar cómo podemos aplicar una pena. Y hablamos desde incluso una pena inconmutable, hablamos a una pena de prisión conmutable cuando se puede dar. Entonces, luego hablamos nosotros de la persona jurídica y decíamos que la persona jurídica debe ser sancionada, pero será sancionada la persona jurídica conforme lo establece la ley, y la ley establece que se le impondrá una pena de multa y que se le impondrá, por ejemplo, el comiso. A la persona individual también le afecta el comiso como una pena accesoria y la publicación de sentencias. Miren, también vemos acá nosotros para la persona jurídica el comiso y la publicación de sentencias. Pero vemos nosotros acá la cancelación de la personalidad jurídica en caso de reincidencia para la persona jurídica. Entonces, esa es una de las diferencias. Persona individual, pena de prisión inconmutable, y persona jurídica, hay
una multa establecida en la ley. Hasta aquí es donde vamos, pues, nosotros en el desarrollo del contenido. Ahora, se recuerdan que, bueno, esto lo hablamos en la clase anterior sobre otros responsables y lo analizamos en la clase anterior. Entonces, para no redundar tanto, solo se lo estoy tratando de ir recordando y hablamos de la conspiración y la tentativa como formas de participación en el delito. ¿Verdad? Se recuerdan que la tentativa es parte del intercrímenes, la tentativa, ¿verdad? Entonces, es la forma en la cual se puede ejecutar el delito. Por eso es de que ustedes se van a recordar que en derecho penal les explicaban en los penales anteriores que cuando una persona participa en la comisión de un hecho delictivo, puede ser la persona individual acá, se le llama autor del delito. Y cuando hablamos de autor, hablamos de la forma de participación en el delito, es decir, que se participa siendo autor o siendo cómplice. ¿Ya? Pero también vemos nosotros que está la forma de ejecución del delito. ¿Y cómo se ejecuta el delito? El autor y el cómplice ejecuta el delito. Y la ejecución del delito es a título de delito consumado, tentativa o la llamada tentativa imposible. Pero en el caso de la tentativa, que ahí tendrían ustedes que recordar el artículo 14 del Código Penal, tendríamos que indicar que no se consuma, pero sí hay intencionalidad dolosa de cometer el delito, pero por un acto externo contrario a la voluntad del sujeto no se consumó. Si es tentativa, no es la misma pena que corresponde, porque para el autor delito consumado, la pena que correspondía eran los 6 años de prisión que ustedes ven acá. Pero si hablamos nosotros de tentativa, entonces se le va a rebajar una tercera parte. Aquí aplicamos claramente lo que establece el artículo 4 de la ley, porque se nos puede confundir las normas generales. Y si ustedes se recuerdan de las normas generales, y recordarán ustedes que el artículo 63, vea su 63 del Código Penal, si no me falla la memoria, 63 establece bueno, de hecho el 62 es donde empieza la aplicación de las penas, pero el 63 establece la pena que le corresponde al autor de tentativa y el 64 al cómplice de tentativa. Pero note que esos dos artículos, tanto el 63 como el 64, son para delitos del Código Penal, porque a veces confundimos, y se los digo por experiencia, porque confundimos muchas veces esto, ¿verdad? Yo me he encontrado mucho en la práctica, tanto en el ejercicio como también en la docencia, que confundimos, incluso hasta cuando ya hemos cerrado Pensum, tenemos estas confusiones. Yo recibo cientos de estudiantes, ¿verdad? Con cierre de Pensum, que los preparamos para su examen técnico profesional en la fase pública. Entonces, y vemos esto y nuevamente les recuerdo y les digo, no debemos tomar esos dos artículos del Código Penal, porque la ley en el artículo 4, en el artículo pues, 4 y en el artículo 6 establece claramente esa rebaja. Entonces, como es una ley especial, ¿verdad? Es especial, es anexo al Código Penal. Entonces, voy a tomar esa parte. Bueno, hasta aquí entonces estábamos con eso. Y ojo, porque se recuerdan que les dejé la tarea y esa tarea era que ustedes tenían que leer y desempolvar el material de los Penal 1 y Penal 2 para que me fuera entendiendo en cuanto al contenido. ¿Verdad? Entonces, por eso fue que yo les dije, tienen que estudiar sus contenidos anteriores, porque si no, son leyes especiales. Y recuerden que leyes especiales tienen un contenido distinto al Código Penal. Hicimos el cálculo incluso en la clase anterior. Y bueno, ya entonces, ya sabiendo la aplicación de las penas, que esto lo vimos en la clase anterior, cómo se aplicaba, la rebaja de la pena, inconmutable, conmutable. Hablamos de la conmuta. La clase anterior fue bastante nutritiva en conocimiento. Les voy a contar ahora. Cuando nosotros hablamos del tema lavado de dinero u otros activos, quiero que ustedes sepan que el Ministerio Público cuenta con una fiscalía especializada. Entonces, en la ley no tiene un artículo claramente que establezca
o que establezca que la Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos. Esta se crea por disposición, ¿verdad?, del Ministerio Público Fiscal General, pero sí vemos nosotros un fundamento del Código Penal, del Código Procesal Penal, que es el artículo 107. Entonces, ahí donde usted tenga espacio, sea en la pasta o sea en la parte introductoria de su ley, colóquele Fiscalía Especial y colóquele Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos. Eso vaya colocándoselo de una vez a su ley. Vamos, colóqueselo de una vez a su ley. Va, entonces ya saben ustedes que entonces si hablamos del delito de lavado de otros activos, hay una fiscalía especializada en el Ministerio Público que trata solo los casos de lavado de dinero u otros activos. Entonces vemos nosotros la fiscalía especializada, por ejemplo, ubicada en el barrio Gerona, zona 1, 15 Avenida 15-16, zona 1, ahí está, en el quinto nivel está la fiscalía. Ahí ustedes en su momento van a ir a litigar sus casos penales. Claro, litigar no es que ahí van a evacuar las audiencias, los juzgados están en torre de tribunales. La fiscalía, ellos nos van a ir a procurar ustedes los medios de investigación. Ahora, hablando de que ustedes van a litigar en un juzgado especializado, les voy a contar. En la actualidad, y que esto tome nota, porque esto es muy reciente, es apenas de abril del mes pasado, es que se da, miren ustedes, el acuerdo 15-2023. Y este acuerdo 15-2023, la Corte Suprema de Justicia crea el juzgado de primera instancia de delitos de lavado de dinero u otros activos del Departamento de Guatemala. Es el primer juzgado especializado para conocer únicamente delitos de lavado de dinero u otros activos. En la actualidad tenemos competencia especializada. Están, por ejemplo, los juzgados de femicidio y violencia contra la mujer, los juzgados de primera instancia penal de delitos de trata de personas, el juzgado de primera instancia penal de delitos de extorsión en torre tribunales. Ahora tenemos el juzgado especializado de primera instancia penal de delitos de lavado de dinero u otros activos. Mire, eso es un dato muy interesante. Fue publicado el 5 de abril del año 2023. Es reciente en el diario de Centroamérica. La competencia, ojo con esto, puede venir en el examen, es que conoce este juzgado. ¿Y por qué puede venir en el examen? Porque esto es lo novedoso. Esto es lo novedoso. Entonces, vemos nosotros en la práctica a acomodarnos a litigar en un juzgado especializado, donde los jueces se especializan únicamente para conocer estos delitos. Y es que el Departamento de Guatemala, vean, entonces tendrá su sede en la torre de tribunales, está el juzgado, y los municipios que, que tienen, digamos, el juzgado tiene competencia de varios municipios, Amatitlán, Misco, Villanueva. Pero los casos que sucedan en esos municipios serán conocidos por este juzgado. Como un pequeño antecedente es que se suprimió o digamos que dejó de existir el juzgado de mayor riesgo grupo E y se convierte, le cambia competencia la Corte a lavado de dinero u otros activos. Entonces, eso era un juzgado antes de mayor riesgo, ¿verdad? Hasta que el 5 de abril pues ya se publica que pasa a ser lavado de dinero u otros activos. Así es que pilas pues, compañeros, porque en su momento ahí van a ir ustedes a tocar esa puertecita, a decir, soy abogado, vengo a personarme a un proceso de lavado de dinero u otros activos. Bueno, pero eso es parte de lo novedoso que tenemos que ir aprendiendo y de lo práctico. Vamos a aprender entonces también, ya vimos que hay un juzgado especializado, que hay una fiscalía especializada y usted también se tiene que especializar y por eso es que está estudiando la ley, ¿verdad? Para ir a litigar y saber qué es lo que tiene que saber, qué es lo que tiene que aplicar en ese juzgado, porque definitivamente hay un fiscal especializado, hay un juez especializado, no puede usted dejar de ser especializado. Por eso trato de irles adecuando lo más que puedo en cuanto a esta ley. Esta ley también tiene circunstancias agravantes específicas
que el Código Penal le llama circunstancias que modifican la responsabilidad penal. Me refiero a las circunstancias agravantes y atenuantes del artículo 27. Pero esta ley establece circunstancias agravantes específicas. Entonces, si quiero litigar como fiscal en un caso de lavado de dinero, puedo aplicar las agravantes específicas del artículo 7. Vean ustedes entonces, dice que el delito de lavado de dinero u otros activos, vamos al artículo 7, por favor, fuere cometido por quienes desempeñen un cargo de elección popular, un funcionario o empleado público, o un funcionario o empleado de la Intendencia de Verificación Especial, que vamos a ver esto, pero voy a tratar de silenciar acá un poquito el micrófono de Marco, que nos está haciendo un poquito de interferencia, Marco. Ahí está, gracias, Marco. Entonces, vean, pues, entonces ahí si es una persona relacionada a funcionario público, elección popular, intendencia, verificación especial, dice, en ejercicio de su cargo, se le sancionará con la pena correspondiente aumentada en una tercera parte y demás penas accesorias. Y se le pondrá la pena de inhabilitación para el ejercicio de su cargo. Entonces, ojo pues, aumentada en una tercera parte. Digamos que es un funcionario público con ocasión o ejercicio de su cargo, porque si no está utilizando su cargo para cometer el delito, no le aplica el agravante. Pero digamos que es funcionario público y comete el delito de lavado de dinero. A ver, si dice que se le aumentará, ¿cuánto se le aumentará? Ahí claramente lo dice, se le aumentará en una tercera parte. Ok. ¿Cuánto se le deberá o cuánto será la pena que se le deberá imponer, compañeros? Si partimos nosotros desde la aplicabilidad o aplicación de la pena mínima. Partamos de la pena mínima, pues aquí está. Vamos a ver cuál era la pena mínima. Esto. Aquí está, miren. Solo tomen los 6 a 12. Pero si es funcionario empleado público, se le va a aumentar. ¿Cuánto quedaría la pena para esta persona? Mínimo 8 años. Vamos a ver, le dice 8 años. ¿Quién más? Nelly dice 10 años. Juan dice 8. Y vean ustedes que vamos a dejarla en 8 años. Porque aumentada en una tercera parte. Se recuerdan que la tentativa es rebajada en una tercera parte. Cuando hablamos nosotros de la tentativa, se le rebajaba. Una tercera parte de 6 eran 2, se le rebajaba a 1. Pero ahora no, si es agravante, se le aumenta. Entonces son 2 años más los que tendría que aumentar, ¿verdad? 8 años, bueno, sí, máximo 16, 14, pero sí se le iría aumentando a 8 años aquí, de 6 a 8 le correspondería, imagínense. Esos 8 definitivamente se vuelven definitivamente inconmutables, ¿verdad? Eso es la técnica que vamos a ir aprendiendo acá. No sé si alguien no me logró comprender esto, que me lo pueda indicar. Bueno, entonces continuemos y todo está bien. Aquí les dejo una presentación. ¿Quién es? Sí, creo que alguien tiene levantada la mano. Sí, licenciado, buenas noches. Solo con esa duda de que cuando hablamos de aumentar la tercera parte, siempre debemos tomar la mínima de una sentencia. Sí, tomamos la mínima de la pena que establece el delito. Siempre los jueces van a iniciar desde la pena mínima y la forma en la cual pueda aumentar la pena un juez es porque existe una circunstancia agravante. Si estamos en lavado de dinero u otros activos es el artículo 7. Pero también supletoriamente el juez para ir aumentando la pena puede aplicar el artículo 65 del Código Penal, ¿verdad? Que establece la fijación de la pena. Y ahí le va a indicar que se irá aumentando la pena conforme los presupuestos del artículo 65. Pero
hasta aquí sí sería, ¿cómo es, Gianni? Para aumentar desde Sí, lo sí. mínimo. Gracias, licenciado, gracias por la duda. Siempre lo mínimo. Bueno, entonces, fíjense pues, cuando se crea la ley, también da la fundamentación para que se pueda crear la Intendencia de Verificación Especial. Esta está en el artículo 32 de su ley. Ojo, esto es importante, vaya a marcarlo de una vez. Artículo 32, vamos pues, 32, se dice creación y funcionamiento de la Intendencia de Verificación Especial. Pues como les digo, ahí está en el artículo 32, creación, y se crea. Entonces, ojo, porque esta es una intendencia sujeta a disposición de la superintendencia de bancos. Entonces, lo que tiene es a bien el control de las personas obligadas, por eso es la intendencia, ¿verdad?, de verificación. Y vea usted entonces que ahí dice que se puede abreviar en sus siglas IBE. Yo no sé si usted de repente ha ido al banco, crea una cuenta bancaria o solicita una tarjeta de crédito y le dicen tiene que llenar este formulario y le pasan un formulario IBE, IBE 01, ¿verdad?, para que lo pueda llenar. El artículo 33, miren, establece que la IBE tiene funciones incluso desde administrativas hasta de orientación de una posible investigación. Aunque es el fiscal, el Ministerio Público que tiene la investigación en Guatemala, pero veamos, por ejemplo, la literal B. Miren lo que establece. Vayan marcando de una vez. Miren la literal B. Establece analizar la información obtenida a fin de confirmar la existencia de transacciones sospechosas, así como operaciones o patrones de lavado de dinero. Pero dice analizar la información. Váyase a la literal E. Vamos a la E. Dice, en caso de indicio de la comisión del delito, vaya marcando, presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes. Señalar y aportar los medios probatorios que sean de su conocimiento u obren en su poder, es decir, el expediente. Aquella persona que realiza distintas transacciones en el banco, que reporta que tiene un ingreso cuando viene a su formulario de 3,000 quetzales, pero deposita 20,000, 30,000 quetzales al mes. Entonces, no es acorde a su perfil. Entonces, vemos nosotros acá, pues, que ahí claramente lo establece. Presentar la denuncia en caso de indicios de comisión del delito. Señalar y aportar los medios de prueba que sean de su conocimiento u obren en su poder. Es decir, el propio expediente que se formó al momento de crear el producto financiero. Podría ser el caso. Y la literal F dice prever al Ministerio Público cualquier asistencia requerida en el análisis, miren, de información que posea la misma y coadyuvar con la investigación de los actos y delitos relacionados con el delito de lavado de dinero u otros activos. Eso es entonces, por favor. Y miren la literal G. ¿Se recuerdan el artículo 18 que establecía quiénes son las personas obligadas? Y dentro de esas personas obligadas están los bancos, aseguradoras, operadores de tarjetas de crédito, las offshore. Y en la literal G claramente establece imponer sanciones, ¿verdad? Imponer a las personas obligadas, vea, las multas administrativas en dinero que correspondan por la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones. Ahí entonces en esa literal G relaciona el artículo 18 de la ley que es o trata sobre las personas obligadas. Entonces ahí está la intendencia, la superintendencia de bancos y ahí dentro está la intendencia de verificación especial, que es la IBE en su sigla. Ahí la van a encontrar ustedes, ¿verdad? Contiguo a la torre de tribunales o Corte Suprema de Justicia. Ahí está ubicada. O Banco de Guatemala, pues ahí están ubicados, todo está junto, ahí está centralizado y ahí lo van a encontrar ustedes. Bueno, entonces veamos pues que con el tema, ya que estamos hablando de en cuanto a la IBE y que los reportes y que se tienen que
cierto perfil de la persona y los reportes, les voy a contar que existe también la comisión de lavado de dinero u otros activos cuando aquellas personas que pretenden, por ejemplo, salir del país y llevan un capital que exceda lo permitido. Y ahorita vamos a regresar unos artículos y quiero que se vaya al artículo, vamos a ver, 21. Empecemos con el 21. Vamos a marcar el 21 porque ya hablamos de la IBE. Entonces ya entendemos qué es la IBE. Mire el artículo 21. Las personas obligadas, dice, deberán llevar un registro especial. ¿Quiénes son las obligadas? Ya son los bancos, las aseguradoras. Dice, las personas obligadas deberán llevar un registro especial en los formularios que para el efecto diseñe la Intendencia de Verificación Especial de las personas individuales o jurídicas. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde se crean los formularios IBE. Cuando terminen la clase, vayan y métanse en Google y escriban formularios IBE. Ahí les va a aparecer, ¿verdad? Los formularios. Apertura una cuenta, tiene un formulario IBE. Eso es. Entonces, si no cumple con esto, ojo pues, pregunta. Si la persona obligada no cumple con su obligación de registros diarios, ¿qué puede hacer la IBE? ¿Qué actitud toma la IBE? Vamos pues. Muy bien, se le escuchó un poquito a lo lejos. ¿Quién más? ¿Quién más? Si no cumple con qué, licenciada. Si no cumple con, si la persona obligada no cumple con llevar registros diarios, digamos, de los formularios. El IBE toma la posición de denunciante. Sí, pero se recuerdan que... ¿Sí? Tiene la palabra, Leslie. Se le impone una multa porque está incumpliendo con lo que establece la ley. Muy bien. ¿Cuál es el fundamento de esa multa? Artículo 31. Sí. Artículo 33. Numeral. Literal G. Literal. Ahorita vamos, Priscila, ojo. Literal, les dije G. Literal G, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí es donde vamos comprendiendo la ley. Y entonces, fíjense, pues, porque algo sí decía Patricia de los $10,000, pero veamos ahorita cuándo son los $10,000. Bueno, entonces vamos al artículo 24, pues, vamos a los 24. Y ella establece obligaciones de registros diarios. Mire, pues, las personas obligadas, váyanse al artículo 24, ojo, dice las personas obligadas deberán llevar un registro diario en los formularios que para el efecto diseña la Intendencia de Verificación Especial de todas las transacciones que se lleven a cabo en efectivo, sean estas ocasionales o habituales, en moneda nacional o extranjero. Ocasionales, ¿verdad? Ustedes de vez en cuando deposito, o ya es habitual, ¿verdad? Lo habitual es un día, otro día, y así se va, ¿verdad? Todos los días. Por eso es habitual o que sea ocasional. En moneda nacional o extranjera y que superen el monto de $10,000 de los Estados Unidos. Eso, por favor, subráyelo con un color distinto, subráyelo con su lapicero. Sepa que vea cuándo es la obligación, cuando superen los 10,000 quetzales, $10,000, perdón, $10,000, ahí está, de los Estados Unidos. Y aquí establece algo claramente la ley y establece que cuando, vean ustedes, las transacciones múltiples en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera, que un conjunto superen el monto establecido en el artículo, serán considerados como una única transacción, única si son realizadas por o en beneficio de la misma persona durante el día. Porque ahí establece claramente el artículo los registros diarios. Miren, ¿qué fue lo que pasó en aquel caso de aquella persona que era allá era de Jutiapa, se vino aquí a la capital, dijo, plano, allá nos van a controlar, ya había depositado ciertas cantidades de dinero allá en los bancos de Jutiapa, entonces dijo, ahora me voy a ir a los bancos de allá de la capital.
se vino y trajo el dinero, ¿verdad? Usted traía su maletín. Entonces, iba depositando en el mismo banco, pero iba a depositar, voy a pasar a la agencia Los Próceres, y pasó a depositar 15,000. Ahora me voy a ir a la Roosevelt, es otra agencia. Miren, la gente a veces cree, ¿verdad? Que no tienen el sistema de alerta a los bancos. Va a otro banco ¿qué les digo? De la zona 9, depósito. Zona 4, depósito. Y entonces superó el monto. Entonces ya se dieron las alertas. Y esas son consideradas transacciones sospechosas. Son en un mismo día. Entonces, esta persona creía que iba a tratar de despistar el sistema depositando en distintas agencias bancarias, pero al final, pues sí resulta que se da la alerta y a esta persona pues la detuvieron. Pero pues ahí vemos nosotros que es considerada una única transacción. ¿Cuál es el monto? Que supere los $10,000. Que de hecho les voy a contar, los bancos, por ejemplo, tienen una política de conozca a su cliente. Y si ustedes van al banco, miren, yo la otra vez fui al banco, tenía que hacer un depósito. Fíjense ustedes, tenía que hacer un depósito y la verdad es que no era mucho, pues eran 10,000 quetzales. Entonces fui y deposité. Y me dijeron, ¿y este dinero? No me dijeron de qué procedencia es, no, ¿qué destino tiene el dinero? ¿Verdad? Entonces yo le dije, no, es que fue por una compra. Bueno, está bien. Pero me llamó mucho la atención y le pregunté, mire, pero ¿por qué preguntan qué destino? Lo que pasa es de que ahí se está dando mucho el tema de lavado de dinero y de extorsiones, me dijo. Entonces, lo que queremos hacer como banco es prevenir, ¿verdad?, la utilización del sistema financiero para la comisión de delitos o acciones ilícitas. Bueno, está bien, dije yo, pues, ¿verdad? Pero vean eso. Y era una cantidad, digamos, no eran los $10,000, pues, eran 10,000 quetzales, imagínense. Pero vean el artículo 25 ahora lo que establece, dice, toda persona natural o jurídica, natural o extranjera, que transporte, aquí entonces estamos hablando ya de otro tema, ya no es de depositar, aquí es de transportar. Ahora cambiamos, ahora es de transportar, dice, que transporte del o hacia el interior de la República por sí mismo o por interpósito, es decir, un tercero, otra persona. Dinero en efectivo o en documentos, por una suma mayor de los $10,000 de Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. Otra vez, miren, $10,000. Deberá, dice, reportarlo en el puerto de salida o entrada del país, en los formularios que para el efecto diseñará la Intendencia de Verificación Especial. Ese es otro formulario IBE. Es que quiero salir del país, pero llevo más de $10,000, tengo que llenar mi formulario. Quiero ingresar al país, pero traigo más de $10,000, tengo que llenar mi formulario. Ahora, si yo hago omisión a esto, tengo que tener cuidado, porque entonces acá puede ser considerado lavado de dinero. Y aquí entonces les voy a explicar una situación especial. Por ejemplo, aquella persona pues llevaba en su maletita, un doble fondo, llevaba $12,000, superó los 10,000, tenía que llenar, pero no lo llenó. Entonces, lavado de dinero. Ahí lo detuvieron, lo procesaron. En el aeropuerto hay agentes de la policía que se encargan directamente de esto, ya para prevenir. Incluso hay una parte del Ministerio Público allá en el aeropuerto. Entonces, vemos nosotros pues que se detuvo a la persona y fue procesada. Pero puede que sea aquella persona que por descuido no indicó el monto correcto que llevaba o que pretendía ingresar o salir. Entonces, vamos a ver, ustedes ya vieron esto. ¿Qué delito comete aquella persona que bajo juramento expresa algo, pero no es lo que está declarando? ¿Verdad? Bajo juramento, pero no es lo que está declarando. O sea, es falso. Vamos, díganme ustedes, ¿qué delito comete? Falso testimonio. Perjurio. O falso testimonio. Vamos a aclarar algo. Porque
Una cosa es el perjurio y otra es el falso testimonio. El falso testimonio es cuando comparece a declarar, ¿verdad? Podemos hablar como testigo, falso testimonio, pero en este caso lo hizo bajo una declaración jurada. Entonces, es perjurio, perjurio. Y vean ustedes, pues, el perjurio está establecido en el artículo 400, no, en el artículo, sí es. Váyanse, es que ahí dice 59, pero vamos a ubicarlo correctamente en el Código Penal. Vaya. Que ahí está corrido. Vaya, pues 459, si no estoy mal. Así es, 459. Váyanse, pues 459. Ahí le vamos a agregar el 4 en la presentación que les voy a compartir. Pero vean el perjurio, dice, comete perjurio quien ante autoridad competente jurare decir la verdad y faltare a ella con malicia. ¿Ya? Con malicia. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 50 o 1,000 quetzales. Miren ustedes, de 6 a 3 años. Aquí ustedes pueden encontrar la mejor salida para esto. Y de veras que si ya desempolvaron su material, van a comprender que esta pena puede ser conmutable, 1, y 2, suspendida la pena. ¿Pero qué es la suspensión de condicional ejecución de la pena? Tuvieron que haber desempolvado su contenido. Por eso les decía, porque cuando analizamos esto, tenemos de todo en la ley especial y tenemos que saberlo aplicar. Bueno, entonces ya saben esto. Les voy a contar y de repente ustedes vieron este caso. Miren, Ricardo Trabaniño, productor de la banda musical Atracalosa de Monterrey, ha sido sentenciado por reportar, dice, en el aeropuerto La Aurora, eso fue un caso, por reportar en el aeropuerto La Aurora una cantidad menor de dólares a la que transportaba al salir del país. No es que no haya, ojo, reportado, sino por reportar una cantidad menor. Puede que haya sido un descuido, pero el problema es que realiza la declaración y ante esa declaración está bajo juramento. Entonces, no podemos decir, es que fue un descuido. Es responsabilidad penal. Entonces, no es lavado porque sí lo reportó, pero una cantidad menor de dólares. Y miren lo que pasó en el proceso penal. Aquí arriba dice, la juez Virginia Amparo de León, titular, que era la juez segunda, expresó, escuche esto, en el momento que resolvió eso, faltó a la verdad al momento de llenar el formulario y lo sentenció un procedimiento abreviado. Ya lo van a ver en procesal penal ustedes, que es un procedimiento abreviado, que es un juicio corto. Es un juicio corto donde acepta la persona y se dicta sentencia. Y miren, le impusieron 6 meses por perjurio. Una condena simbólica, pues le otorgó perdón judicial. Ya saben, ustedes ya saben qué es el perdón judicial. Ese perdón judicial está en el artículo que es 80 del Código Penal. Ahí está el perdón. Entonces, ¿qué significa el perdón judicial? Que no conmutó, sino que solo le perdonó la pena y miren, ni conmuta ni nada, pues, o sea, por eso hizo una condena simbólica porque se la perdonó. Ese es le fija una pena, pero se la quita, ¿verdad? Pero al final, lo único que va a tener es un antecedente penal. Pero pues, ni es de Guate, entonces no importa. Pero esto es en cuanto a estas circunstancias que se puedan dar y que la ley claramente lo establece, ¿ya? Bueno, Walter tiene la mano. Disculpe, en este caso, si esta persona volviera a ingresar al país y realizara el mismo delito, ahí sí se le tomaría como atenuante, agravante, perdón. Sí, se le toma como una circunstancia agravante. Eso sí tiene toda la razón. Se le toma como una circunstancia agravante. Así es. De hecho, fíjense que le puede aplicar el juez penas principales, ¿verdad? Como la prisión, y penas accesorias. La pena accesoria puede ser inhabilitación, que es lo más normal, pero puede ser incluso la expulsión del territorio nacional como una pena accesoria y que está establecida en el Código Penal y que cuando es extranjero
y que el Código Penal la refiere en el artículo 42. Vea el artículo 42, ahí lo establece. 42. Ahí lo establece. Que dice penas accesorias, ¿verdad? La principal es la que regula la ley, ¿verdad? Pena de prisión. Pero dice penas accesorias, inhabilitación absoluta, especial, el comiso, pérdida de objetos, instrumentos, expulsión de extranjeros del territorio nacional. Se puede aplicar esa inhabilitación. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar supletoriamente el Código Penal junto con esta ley. De hecho, vean ustedes el artículo 4 de su ley. Vean ustedes el artículo 4, por favor, de la ley. Ahí ustedes van a encontrar lo siguiente. Que esa no se los coloqué acá. No se las coloqué. Pero vean el artículo 4, segundo párrafo. Dice, si el delito fuera cometido por persona extranjera, se le impondrá, además de las penas que se hubiese hecho acreedora, la pena de expulsión del territorio nacional que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido la pena principal, que es aquellas, ¿verdad? Entonces, sí se le podría aplicar esta Josué, creo que fue o Walter, alguno, ¿verdad? No sé si estamos bien. Licenciado, gracias. Sí, vale, perfecto. Entonces, pues ahí vamos analizando la ley, ¿verdad? Vamos a continuar. Ahí está el juzgado, miren, bonito. Esa es la sede del juzgado, miren, está bonito, esa es la sede. Bueno, ahora también veamos nosotros, ¿qué más les quería comentar acá? Bueno, antes de vean esto, sobre el delito de lavado de dinero u otros activos, tenemos entonces nosotros cómo opera el delito. Y fíjense que hay tres momentos que dan la descripción del delito. Y uno es la colocación, otro es la transformación y otro es la integración. Si hablamos de colocación, solo acá no lo puedo ampliar, pero si hablamos de colocación, vean ustedes, aquí empieza, ¿verdad? Aquí es donde vamos nosotros y estamos viendo que empieza y se obtiene el dinero. Que vean que yo trato de ilustrárselos para que ustedes tengan un mejor conocimiento. De hecho, ven aquí los muñequitos como negros, todo. Personas delincuentes obtienen una ganancia proveniente de cualquier actividad ilícita. Y ese dinero lo van a colocar, deshacerse el dinero en efectivo en establecimientos financieros o de la economía. Ahí están las loterías, están los bancos, están los casinos, están los bares, están las tiendas de comercio, electrodomésticos, las inmobiliarias. Mire, puede estar, ¿verdad? Incluso, vean ustedes, está lo de bebidas, pues, y ahí se pierde el dinero, pues. Lo obtiene una ganancia ilícita, tal vez no lo invierte, sino lo gasta. Hay delincuentes que no invierten, hay delincuentes que se gastan el dinero, pero se deshacen de él y al final tienen un provecho, ¿verdad? De ese dinero. Entonces, esa es la colocación. Luego de la colocación, ya pues puede pasar a otro. Miren, a la transformación. Separar las ganancias de su fuente ilícita y mezclarlas con el dinero sucio, con el limpio. Pero aquí, digamos de que el delincuente, pues sí tiene que tener la intencionalidad de que está pasando por esta transición de la operación para lavar el dinero. ¿Verdad? Desde que lo coloca, sale, le da una apariencia legal, puede que incluso hasta tenga su propio casino, su propia entidad, ¿verdad? Entonces, luego mezcla el que es limpio, como decimos, con el que se encuentra ilícito y se mezcla. Y al mezclarse, pues definitivamente ya se convirtió en algo que para la ley establece que todo deberá o se considera que es, ¿cómo es que le llama la ley de extinción de dominio? Déjenme recordar. Pero yo les pongo el ejemplo, que si ustedes, por ejemplo, tienen una moneda y tienen una alcancía, ¿verdad? Alguien acostumbra a tener alcancía, llega a su casa, lleva una moneda en la bolsa, se lo saca y le deposita en la alcancía. Si quiere sacar esa moneda, a menos que tenga una marca, la va a encontrar. Pero si no, se le perdió la moneda.
se mezcló. Y van a ver ustedes que no creo que nos vaya a dar tiempo de analizar la ley de extinción de dominio, pero hubiese sido interesante porque ahí aprendemos de que cuando se hace esta mezcla y que proviene el lavado de dinero, se extingue todo el dinero. Todo el dinero pasa a favor del Estado, ¿verdad? Pero vean ustedes, pues, entonces es la segunda. Y la tercera es la integración, introducir las riquezas de origen criminal a los circuitos de economía y financieros lícitos, ¿verdad? Comprar un apartamento, comprar una empresa, comprar un vehículo. Pero en esa integración es donde tiene que estar muy atenta la Intendencia de Verificación Especial, porque ese es lo último, ¿verdad? La integración, ya la colocación del dinero que procede de una actividad ilícita hasta su colocación. Bueno, y entonces, vean ustedes, ya solo vamos a marcar de esta ley, por favor, el artículo 5, la autonomía del delito. Marque, por favor, artículo número, sí, yo creo que es, sí. Bueno, es de las personas obligadas. Sí, personas jurídicas. Bueno, artículo 2 bis, luego vamos a irnos al 5, 2 bis. Ese por favor quiero que lo deje marcado, artículo 2 bis, déjelo marcado. Artículo 2 bis, déjelo marcado. Autonomía del delito. Opera independiente, por eso dice autonomía. Y vea usted, dice, el delito de lavado de dinero u otros activos es autónomo. Y para su enjuiciamiento no se requiere procesamiento, sentencia ni condena relativos al delito del cual provienen o se originan los bienes u objetos ilícitos. Entonces, puede ser que se derive del tema de extorsiones. Le voy a poner un ejemplo. Puede ser que el dinero se derive de extorsiones o de secuestros. Pero si a la persona la condenaron por secuestro, entonces ahí puede operar lavado de dinero, si obtuvieron una ganancia de esto. Otro es el artículo 3, por favor. Ese, márquelo, porque sepa que el delito de lavado de dinero conlleva la extradición de personas. Hay una ley reguladora del procedimiento de extradición. Como les digo, hay tantas leyes, pero yo creo que esta ley de extradición la vieron en Penal 2. Solo me confirman si ya vieron la ley de extradición. No, yo no recuerdo. No. No, Lick, extradición, ¿no? No, Lick. Sí, pues hubiese sido interesante porque a partir de ahora, este es el último penal y a partir de este último penal ya pasarían ustedes a procesales, ¿verdad? Entonces, sí es bien interesante. Miren, yo de veras, si termina el curso, porque yo creo que ya solo me queda esta clase y la otra, hubiese sido interesante. Solo la tocaron en penal 1. Pero por ahí si tenemos espacio y ustedes tienen espacio libre, pues con mucho gusto puedo hacer tiempo, platicamos otra ley, vemos otra ley especial que les pueda servir a ustedes a efecto de que, pues de cierto modo, ustedes tengan un poquito más de conocimiento, ¿verdad? Pero pues ya va a depender de ustedes porque serían clases extras, no sería clase ni que vendría en el examen, ¿verdad? Más por conocimiento propio de ustedes que por lo que venga. Porque como les digo, yo creo que más tiempo de esta ley y narcoactividad, pero hay otras leyes importantes. No sé si vieron ustedes ley contra la delincuencia organizada. No, Lick. No, Lick, no. Tampoco, ¿verdad? No, Armas Lick. y municiones. No, licenciado. Y pues esas son leyes. No, Lick. Sí, son importantísimas estas leyes y se los digo más en su práctica profesional. Y de veras, tienen que conocerlas porque si no las conocen, luego están en lo procesal y es bien complicado. Pero como les digo, pues ya queda abierta la inquietud ahí para quienes en algún momento se quieran sumar. Por ahí voy a proponerles algunas clases. Esas van a ser extras, ¿verdad? Quienes quieran, con mucho gusto yo pongo mi tiempo. Bueno, entonces, tiene la mano Ian.
Lick, lo que tal vez sí podría, con lo que podría apoyarnos tal vez la siguiente clase o algo así, sería con un listado de las leyes que pues que no hemos revisado para poderlas comprar y tenerlas. No sé, ¿verdad? Digamos que las leyes principales. Sí, Lick, sí, exactamente. Para O, poder ver cuáles son las que no tenemos y cuáles son las que no hemos revisado, porque al menos a mí sí me causa inquietud, ¿verdad? o las Entonces, que, o las que van a tener en análisis conmigo. sí, Lick, todas las que no hemos visto, las que estamos por ver. Las que estamos por ahí tienen razón, pero por ahí nos podemos sumar a ver alguna ley. Usted no se preocupe. Miren, aquí lo que se necesita es la voluntad de ustedes y lo que se necesita es que ustedes tengan el tiempo. Porque si ustedes tienen el tiempo, yo hago mi tiempo, pues yo tengo que dar, aparte de estos cursos, tengo otros de preparación de privados, pero yo hago mi tiempo. Vamos a ver. Va, entonces, de las leyes, les voy a dar las principales. Bueno, pero lo importante es que ustedes aprendan. ¿Nos los comparte por Classroom, Lick? Sí, Así. se los voy a compartir mejor, así se los dejo ya en un listadito. Fíjense. Ay, muchísimas gracias, Lick, por el apoyo, se le agradece. Muy bien, sí, yo se los voy a compartir, que está en narcoactividad, armas y municiones. Pues mejor se los comparto así específicas las que a ustedes les podría interesar ahorita, que hay muchas. Bueno, entonces, fíjense pues, estamos aquí en el artículo 3, que es la ley de extradición. Les decía que está la ley de extradición. Otro artículo también que quiero que ustedes relacionen ahí y que ya tiene que estar en la ley es en cuanto a lo que yo les había comentado a ustedes de extinción de dominio. Entonces, por donde usted tenga espacio, coloque ley de extinción de dominio, que de hecho, por eso es de que se adicionó, vean ustedes el artículo 17 bis, ¿verdad? Extinción de dominio. Entonces, es otra ley que se relaciona también con lavado de dinero. Vamos a ver, dice Douglas. Tiene la palabra Douglas, ahí puede encender su micrófono. Vamos a ver. Para estar por medio para poder platicar con su persona en privado. Sí, está bien, Douglas, con mucho gusto. Si quieren, me escribe cuando termine la clase, no hay problema. A algunos me han escrito, yo tal vez les respondo al siguiente día, pero ahí siempre les trato de ir respondiendo, ¿eh? Bueno, entonces, hasta aquí creo que vamos a dejar esta ley. Yo creo que hasta aquí pues ya tendrían ustedes suficiente contenido. Más ya creo que hasta aquí por el momento, ¿verdad? A lo que ustedes ahora están estudiando, por el momento aquí creo que están bien. Bueno, ¿dudas? ¿Alguien quiere agregar algo? Sí, licenciado. Yo tengo duda de lo mencionó 17 bis, siempre de esta ley. Sí, así es. Bueno. A ver, Sí. Jeremy. Gracias, licenciado. Voy a buscarlo porque no, como que no tengo. Disculpe, muy buenas noches, licenciado. Una preguntita. Sí, buenas noches, Leslie. Para corroborar, la evaluación con usted va a ser siempre en Classroom. Sí, va a ser en clase. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, licenciado. A la hora. Sí, de la misma forma en la cual Ricardo me ha estado apoyando ahí, pues si hemos pasado la evaluación, de esa forma igual va a seguir la misma dinámica, ¿eh? ¿O quieren el examen oral? Todavía no, Lic. No, licenciado, no, por favor. Todavía no, dice. Va, miren pues, así oral, ¿verdad, Aldo? Así se va acostumbrando. Se van acostumbrando ahí. Bueno, entonces miren pues, vean, acá les voy a dejar en la presentación lo que hemos visto, que es quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, porque al final nos tenemos que perder de lo que se ha manejado. Sujeto activo, sujeto pasivo, el verbo rector, el bien jurídico tutelado, el elemento interno que es doloso, el elemento material,
realización ilícita del sistema financiero. Todo esto lo vimos, pero lo vimos de una manera, creo yo, un poquito práctico en cuanto a que ustedes puedan tratar de comprender cómo es que se dan los sujetos activo, pasivo y los verbos rectores. Bueno, así es que... Licenciado, perdone que lo interrumpa antes de que se me vaya. ¿Cuándo irán a dar las notas del examen que nos acaban de hacer? Fíjense que en esta semana se los vamos a estar cargando, ¿verdad? En esta semana se los vamos a estar cargando. La angustia que carga. La angustia que uno carga. La angustia, pero van bien en las notas, ahí está viendo, no van mal. Y tranquilos, no les va a ir mal, ¿verdad? No les va a ir mal. Tengan confianza, ¿verdad? Sí, Leslie. Gracias, licenciado. Solo si puede darme unos ejemplos de la transformación que no me quedó muy claro para más o menos visualizarlo. Vale, muy bien. Ahorita se los voy a dar. Vean entonces, vean ustedes acá. Les voy a colocar acá un video. Aquí sería, permítanme. Pablo y Ana son novios, tienen grandes sueños. Él la anima constantemente a viajar al extranjero para cambiar de ambiente y conocer el mundo. Solo me pueden confirmar si se escucha. ¿Lograron escuchar? Sí, Entonces, la instrucción, sí. ¿Estamos bien? La instrucción ahora es que ustedes prestenle atención a ese video. Solo presten atención. Tarda 4 minutos. No se desconcentren y van a saber ustedes que lo que vimos en la ley, ahorita ustedes comprenden ese video fácil y van a decir, sí, ese tiene razón, ya lo sé. Pero presten atención. Solo eso les voy a pedir. Y luego nos volvemos a conectar. Pablo y Ana son novios, tienen grandes sueños. Él la anima constantemente a viajar al extranjero para cambiar de ambiente y conocer el mundo, entregando en cada viaje cantidades de dinero a personas desconocidas en los países que visita. Lo que Ana no sabe es que de esa manera Pablo la ha utilizado para transportar dinero producto de extorsiones. José presta su cuenta bancaria para recibir remesas quincenales de su amigo Carlos. Lo que no sabe es que en realidad es dinero proveniente del narcotráfico. Vicente, un precio muy alto. Lo que no sabe es que el dinero que utilizaron para pagarle proviene de secuestros. Sin saberlo, estas personas se vieron involucradas en la comisión de un delito, al ser utilizadas para lavar el dinero que proviene del sufrimiento y el dolor de otras personas. Comete el delito de lavado de dinero u otros activos la persona quien por sí misma o por medio de otra realiza una o varias transacciones con dinero procedente de la comisión de un delito. No te involucres. Cada uno, en el papel que nos corresponde, podemos coadyuvar a prevenir y reprimir este delito. Por ejemplo, las personas obligadas, es decir, aquellas personas o empresas que por la naturaleza de sus productos o servicios son susceptibles de que sean utilizados para operaciones de lavado de dinero u otros activos, tienen el deber de conocer a sus clientes, así como el origen y destino de sus recursos para evitar y, en su caso, reportar transacciones que no tengan un fundamento económico o legal evidente, es decir, transacciones de dudosa procedencia o destino. Tu contribución en el combate del lavado de dinero también es muy importante
por lo que la Superintendencia de Bancos te recomienda poner en práctica las siguientes medidas de prevención. Identifica plenamente a las personas con las que realizas negocios o recibes dinero. Ponte alerta con aquellas propuestas de negocios fáciles y con ganancias muy altas. No aceptes el pago de viajes al extranjero a cambio de trasladar dinero en efectivo, ni el pago de propinas por efectuar el cobro de remesas o transferencias procedentes del extranjero. No prestes tu identificación o cuentas bancarias. Utiliza tus cuentas bancarias para operaciones estrictamente personales y no registres firmas adicionales de personas que desconozcas o te hayan ofrecido algún beneficio monetario. No participes en operaciones bancarias cuyo origen y destino de los fondos desconozcas. El verse involucrado en operaciones derivadas de lavado de dinero, además de ocasionar vergüenza y mala reputación, trae consigo sanciones penales tales como multas, prisión, gastos procesales, extinción de bienes y la publicación de la sentencia en medios de comunicación social escritos. Este delito también genera consecuencias negativas para los países, ya que daña su imagen a nivel internacional, se reduce la inversión en nuevos negocios y empresas y fomenta la corrupción. El lavado de dinero nos afecta a todos. Por ello, debemos ser parte de la solución y combate a tan grave problema, para no ser simples espectadores o víctimas del crimen organizado. El combatir el lavado de dinero es compromiso de todos y un esfuerzo de país. Para saber más, síguenos en nuestras redes sociales. Superintendencia de Bancos. Bueno, ¿qué tal está? ¿Cómo les fue en el video? ¿Lograron captar? Muy bueno, muy Bien, muy bueno. Bien entendible. ¿Sabe de qué me recordé? ¿De qué se Del recuerda? programa que se llama Alerta Aeropuerto, donde utilizan a muchas personas. Por ejemplo, vi un caso donde una persona transportaba mercadería, zapatos y todo eso, y no sabía que dentro de esos zapatos, en los tacones, había droga. Y es así como los van utilizando, ¿verdad? Para transportar, o dentro de las maletas les meten estupefacientes, o hay quienes se prestan hasta a tragarse los estupefacientes y salir. Y a pesar de que les dan el rayo X y todo. Las famosas mulas, ¿verdad? Exacto. De hecho, esa es la otra ley que vamos a ver, la ley contra la narcoactividad. Esa es la siguiente ley. Muy bien, vamos a ver. Sí, licenciado. También algo que quería tomarse en cuenta es para prevenir el delito en futuras generaciones. Sería bueno implementar cursos así en las escuelas y colegios para que los jóvenes que van en crecimiento pues conozcan, ¿verdad? De esta forma, así como este video, lo que son los delitos a los que pueden estar sujetos el día de mañana y evitar ir a esos lugares al que nadie quiere ir. Que es la prevención, ¿verdad? ¿Cuáles son esos lugares a que nadie quiere ir? La cárcel, bien conocida como el infierno aquí en la tierra. Usted va a ir a la cárcel. ¿Sabía que va a ir a la cárcel? Sí. ¿En qué momento va a ir a la cárcel? Cuando primero Dios ya ejerza, ya esté litigando, licenciado. Eso, muy bien, así es, ¿verdad? Si litiga penal, va a ir a la cárcel, pero como abogado, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿quién más me había preguntado? Creo que alguien me preguntó sobre qué es convertir. Y es que precisamente les había colocado yo a ustedes vamos a ver aquí, vamos a presentar nuevamente la diapositiva que se me hizo. Licenciado, le había preguntado por la transformación, ya cuando se lava el dinero con los lícitos con los ilícitos. Ah, sí, era Leslie, era la transformación, me dijo, ¿verdad? Así es, licenciado. Sí, mire, si hablamos de transformación, por eso les había colocado yo acá, mire, la transformación, y es precisamente en la descripción del delito, cómo se da la operación, desde la colocación a la transformación, y la transformación significa relacionar un dinero lícito con uno ilícito.
aparentar un dinero ilícito con lícito. Esa es la transformación, ¿verdad? Es transformar o darle una apariencia legal. Esa es la transformación. ¿De qué forma lo vaya a hacer el operador? Puede hacerlo en una institución bancaria, puede hacerlo en un comercio. La otra vez se dieron unos operativos porque fíjense que era una discoteca y que esa discoteca habían actividades ilícitas que le inyectaban capital. Entonces se determinó y se le dio seguimiento a unos sujetos que lo que llevaban eran unas maletitas de dinero, uno y otros ingresaban al lugar y lo que hacían en el lugar era que, no sé, bueno, en los shows, lo que hacían según la investigación era que le daban, a las chicas que hacían el show, pues les tiraban dinero. Y entonces la pregunta era de dónde provenía el dinero, de su salario, pero al final era un ingreso que ingresaba, un dinero que ingresaba al comercio y después, bueno, se obtuvieron ganancias y se iba a depositar, pero ya era parte de una estrategia, de una estructura. Entonces, así era como lo inyectaban, ¿verdad? Y pues como les digo, pues al final no hay si alguien quiere ver un show y lleva 5,000 quetzales y los quiere tirar, pues tíreselos, pero ¿de dónde proviene? Ya, entonces ahí era donde ya se daba. Eso es como la transformación, Leslie. Muchas gracias, licenciado, sí me quedó claro. Sí, y otro puede ser, por ejemplo, incluso hasta en las compras de vehículos, ¿verdad? Ganancias. Por eso, no sé si en el video ustedes dijeron que había comprado una casa, había vendido su casa a un precio mayor. Ujú. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien levantó la mano? Bueno, entonces, ¿cómo estamos, compa? Miren, ¿empezamos la ley de narcoactividad o la dejamos para la siguiente clase? Ustedes, se los digo porque yo creo que hasta las 1:30 es que terminan ustedes. Bueno, ¿estamos bien? ¿Dudas? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Según lo que estaba entendiendo y estaba viendo del video de las extorsiones, en este caso del lavado del dinero, ¿qué pasa con la fiscalía donde empezaron en el tiempo de pandemia que se dieron muchas las extorsiones por medios electrónicos? A mí me sucedió ese caso y en el MP, pues no me dieron mayor ayuda por medio del banco, dijeron que pues había sido error mío, simple. Pero yo cuando hice mi denuncia estaba pidiendo que se rastreara la cuenta destino de la persona que había retirado el dinero. Y me dijo el fiscal en ese momento que como era un delito que empezaba a cobrar como vigencia, no había una ley que lo regulara como tal, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo fue el modus operandi? ¿En qué año? ¿Perdón? ¿En qué año? Tuvo que haber sido como en el 2000. En el 2021, no. finales del 2020. 2020, no, si la Fiscalía Especializada se da en el año 2016, sea la Fiscalía, 2016 sea la Fiscalía. Sí, en ese año fue la situación y el fiscal me dijo que porque pues tenían muchas denuncias, en ese momento se estaban presentando ese tipo de cuestiones, que iba a ser muy difícil y la respuesta del banco fue que había sido error mío y que mis claves habían sido proporcionadas por mi persona y se lavaron las manos de manera tan simple, ¿verdad? Entonces yo les demostré a ellos que la seguridad que yo tenía en mis dispositivos móviles es por medio de huellas digitales y por medio también de las pupilas de mis ojos, ¿verdad? Y que era muy fácil que realmente pudieran, la seguridad en este caso, lo voy a decir así públicamente, fue Banrural, ¿verdad? Realmente la seguridad de la app de ellos es malísima. Y me dijeron que había sido error mío y nada más.
Pero yo lo que estaba pidiendo y en mi denuncia lo que pedí era el rastreo del dinero hacia la cuenta destino donde fue hecho el cobro, ¿verdad? Ya, mire, fíjese que en esos casos, pues creo que se manejan unos seguros, pero ¿cómo fue que se dio el modo o cómo fue que lo extorsionaron? Ahí es donde yo quiero centralizarme para ver qué tipo de acción criminal se dio. Fíjese, licenciado, que llegué a una agencia de banco a actualizar datos y porque había perdido mi tarjeta de débito. Y me pareció muy extraño que al otro día me hablaron de la misma agencia y el nombre de la persona, yo inclusive di los datos de la persona que me había atendido en el banco, ¿verdad? Y me pareció muy extraño porque yo había recibido un dinero de unos clientes porque yo trabajo en el área de impuestos y pues ellos tenían que pagar unas multas ante SAT y muy raro que cayeron el dinero en mis cuentas y al otro día automáticamente fue hecho el débito. Ya. Fue muy sospechoso que de un momento para otro se dieron cuenta que el dinero había caído en mi cuenta y hicieron desde ahí la transacción, ¿verdad? Sí, esos son los Me delitos. apareció que tenía abierta una sesión en otro dispositivo cuando yo únicamente utilizo mi teléfono o mi laptop personal, ¿verdad? Mire, le voy a contar, por ejemplo, son delitos cibernéticos y esos verdaderamente controlar el tema de la tecnología es bien complicado. Y le voy a aclarar que no es extorsión, esa no es extorsión. Lo que sucede acá es que si, por eso le preguntaba por qué si es extorsión, porque la extorsión es que le exijan y que le digan, por ejemplo, Hans, si no me das Perdón, 50, utilicé mal el término, licenciado. 50,000 quetzales, te voy a matar. Esa es la extorsión, ¿verdad? Y entonces lo obligan a usted bajo miedo a entregar una cantidad de dinero. Pero esos son delitos cibernéticos de los cuales el modus operandi actual, y sí tiene razón, sí coincide con la fecha del 2020, es que el controlar este tipo de flagelos es bastante complicado porque viene de Internet, en donde, por ejemplo, ustedes ingresan al link, un link que tengan por ahí que les dice, mire, reinicie su contraseña o ingrese sus datos. Entonces, desde ahí, pues operan los criminales y obtienen la información. Y entonces ya ingresan a sus perfiles. También se está dando el tema en el cual le bloquean, por ejemplo, a usted su chip o le queman su SIM del teléfono. Yo no sé si a ustedes, por ejemplo, les ha pasado que de repente, bueno, cuando se va la señal de Claro, o Tigo o algo que se va. Pero sucede también que se da el modo de que queman su SIM. Imagínense, Gensi, queman su SIM y usted está en su trabajo. Usted, no tengo señal. Jamás se va a imaginar usted que le están queriendo entrar a sus operadores o a sus cuentas bancarias, que ese es el modo que se ha dado ahorita de vaciado de cuentas bancarias. ¿Por qué? Le queman su SIM y usted tiene relacionado su teléfono celular. Actualmente todos tenemos relacionado el teléfono celular con alguna cuenta bancaria. Entonces, desde esa SIM, imagínense, es una estructura, son estructuras. Solicitan un SIM a nombre suyo, ¿verdad? Se hacen pasar por usted. ¿Cómo tienen sus documentos? Parte de una estructura criminal. Obtienen el SIM, usted ya no tiene la SIM, pero otra persona activó su SIM. Cuando usted llega como son las 6 de la tarde, bueno, voy a ir todavía que me da tiempo de ir a la telefonía, sale de su trabajo, llega a las 6. Cuando usted llega, mire, vengo a reportar mi SIM. No, pero si su SIM ya se la entregaron, está activa. Entonces, y hay casos en los cuales quienes hacen transacciones por medio de teléfonos saben que les llega un código, ¿verdad? Un código. Entonces, ahí ya le llegó y ahí es donde, cuando usted viene a darse cuenta, su cuenta ya está vacía, pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y menos los que no tienen teléfonos con tecnología, cuando vienen a sentir, su cuenta no tiene plata. Así es que interesante, pero muy delicado el tema, la verdad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Estamos expuestos. Eso es lo cierto. Tiene la mano Kenneth, tiene la palabra. Tiene la palabra Kenneth. Bueno, entonces ya no habló Kenneth.
Para la próxima clase vamos a estar analizando entonces la ley contra la narcoactividad. Este va a ser el tema de la próxima clase. Entonces se preparan, siempre les voy a recordar ahí en el chat para que la tengan. Y ahí vamos a analizar los aspectos que conllevan hablar sobre la narcoactividad, que es otra ley interesante. Espero me dé tiempo en una hora, voy a tratar de correr un poco, pero voy a tratar de explicarles lo más interesante. Así es que nos vemos entonces. Yo creo que hasta acá la vamos a dejar por el tiempo. Tengan todos muy buenas noches. Como dice. Gracias, Lick. Feliz noche.